salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Rueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Voces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando el cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará. Ya para siempre conmigo estará. Amén. Bueno, hermanos, les voy a pedir que se sienten. Vamos a pasar a los momentos de gratitud. Les voy a pedir que pasen al frente quien guste y haya en su corazón agradecer por algo o por alguna petición que tenga. Bueno, pues creo que en toda la semana todos estamos agradecidos por algo y me incluyo en este agradecimiento al Señor. Entonces vamos a hacer una oración por todos los que estamos presentes y por todos los que no están, porque sabemos que el Señor ha tenido control de nuestras vidas y nos ha bendecido en todo momento. Le voy a pedir al hermano Beto si nos puede ayudar con esta oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros. Te damos gracias porque nos permite estar aquí en tu casa de oración, alabando y glorificando un santo nombre, Padre. Señor, gracias te damos porque tú has derramado bendiciones en la vida de cada uno de los hermanos
que no lo han expresado, Señor, pero todos tenemos que darte las gracias por lo que tú nos das. Vida, salud, alimento, Señor, todo tú nos lo das y de tu mano proviene todo, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor. Te ponemos en tus manos la vida de nuestra iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo, síguenos dando de tus misericordias, de tus bondades, Señor. Te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, traigo un pequeño versículo. Así dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Vamos a pasar a los momentos al momento de avisos. No sé si alguna comisión tenga algún aviso que dar. Hermanos, buenos días. Los anuncios que hay para esta semana son los tradicionales. El día de hoy, culto a las 11. ¿Los jóvenes van a tener su reunión el día de hoy? Sí, no, sí. No hay reunión el día de hoy de los jóvenes. El día de mañana la Unión Femenil se reúne miércoles a las 7 de la tarde. Culto de oración, hermanos, sigamos orando por la designación de nuestro pastor. En la semana estuve, gracias a Dios, en las actividades de la convención. No crean que es tan sencillo, hermano, estar buscando pastores. Te recomiendan uno, recomiendan a otro, pero hay que tener la visión de Dios para ver cuál es el indicado para nuestra iglesia. Sí, ya después haré el informe completo de todas las actividades que se hicieron y todo. Y también, hermanos, el día de mañana empiezan las actividades de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Janini tiene los avisos. Buenos días, hermanos. Les recuerdo que mañana comenzamos nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones. Será a partir de las 9 de la mañana. Todavía, si alguien quiere apoyar económicamente para los desayunos que se ofrecen cada día, favor de acercarse con la hermana Zenaida o conmigo. Todavía este día estaremos recogiendo si alguien tiene en su corazón apoyar. También, hermano, les pido que sigamos orando. Es una semana, el fin de esta escuela de vacaciones es que los niños y jovencitos lleguen a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces les pedimos que estén orando para que Dios toque sus corazones. También les pedimos que estén orando por nuestros hermanos que estarán trabajando para que Dios les fortalezca tanto física como espiritualmente. Gracias, hermanos. Bueno, es momento de pasar al mensaje que tiene preparado hoy nuestro hermano. Y pues bueno, escuchémoslo con mucho amor y recibiendo la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que lo que se exponga aquí y toda la alabanza que se está haciendo, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Asimismo, Señor, te pedimos por los que vienen en tránsito, tú tráelos con bien y que lleguen, Señor, con el gozo para adorarte, Señor, y para estar a tus pies. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las fechas más emotivas de todos nosotros, hermanos, es estas fechas que acaban de pasar, que son las clausuras, que son ¿cómo se llama? Esas grandes fiestas que se hacen cuando vamos a iniciar con un nuevo proceso o cuando terminamos con un proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es saber que la educación es continua, que no se para. Y lo más importante es cuando vamos a poner algún familiar o nosotros mismos cuando vamos a leer, ¿cómo se llama? Cuando vamos a leer algún libro, cuando vamos a empezar alguna odisea en la educación, lo primero que hacemos siempre es estar preparando. Nosotros siempre cuando los niños son pequeños buscamos la mejor institución y vamos a ver cuál es la institución más conveniente en la cual voy a poner el futuro de nuestros hijos. Aquí la cuestión sería,
¿Por qué no lo hacemos nosotros ya cuando estamos en la iglesia? Y empiezo con un versículo que dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Proverbios 16:20. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ver que la educación no solo es una herramienta para nosotros en lo secular. Sí, efectivamente, la educación es un proceso que nosotros tenemos que estar llevando. Nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer. En las preparatorias tenemos unos orientadores educativos que son los que nos orientan hacia cuál es nuestro perfil que nosotros debemos de seguir. No todos podemos ser médicos, no todos podemos ser ingenieros, no todos podemos ser contadores. Cada uno de nosotros tenemos un perfil específico, el cual tenemos que acatar. ¿Por qué? Porque este perfil específico nos va a ayudar a potencializar nuestras herramientas. Entonces, nosotros tenemos que ver que debemos de estarnos educando. Independientemente de la carrera que nosotros tomemos, tenemos una cosa que se llama tronco común. Ese tronco común son las materias que independientemente de donde nosotros estemos desarrollándonos, tenemos que tener esas habilidades. Caso de matemáticas, caso de lectura. Yo les digo a los muchachos, si tú no sabes leer, no vas a saber matemáticas, y si no sabes matemáticas, no vas a saber leer, porque son dos pensamientos que están así. ¿Cuál es nuestro tronco común en nosotros los cristianos? Unos vamos a ser misioneros, otros vamos a dar clases, otros vamos a estar sirviendo en otras, dependiendo de nuestros dones, pero ¿cuál es nuestro tronco común? La Biblia. Y uno de los pasajes o de los libros que tenemos nosotros en la Biblia que debemos, desde mi punto de vista, leer, entender y seguir leyendo, es el libro escrito por el rey Salomón, los Proverbios. ¿Por qué los proverbios son importantes? Porque los proverbios nos dicen cómo debemos de actuar. Los proverbios nos dicen qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, y lo más importante, los proverbios nos ubican. Los proverbios nos dicen, tú no vas a ser sabio. ¿Por qué no vas a ser sabio? Porque si tú buscas sabiduría, ahí vas a empezar a fallar. Tú lo primero que tienes que hacer es encomendarte al Señor. Entonces, una guía práctica para nuestra vida diaria es este libro. Desde el principio se nos muestra la importancia de la sabiduría. Nosotros debemos de ser sabios, pero no sabios, nos dice la propia palabra, a nuestro propio entendimiento. Asimismo, el viaje de la fe cristiana, la educación continua, no es solo una opción. Nosotros tenemos que estarnos capacitando, porque no nos dice la palabra, tú cree en el Señor y ya no tienes que hacer nada más, ¿eh? No, tenemos que estarnos capacitando. ¿Para qué? Para empezar a adquirir sabiduría y tener criterio. ¿Qué criterio tenemos que tener nosotros? El criterio adecuado para poder discernir qué está bien y qué está mal. Y este criterio nos va a llevar a tomar decisiones adecuadas, espirituales, morales y, lo más importante, intelectuales. Desde los primeros tiempos, la iglesia, el conocimiento y la sabiduría han sido pilares fundamentales. Uno de nuestros principales exponentes era Pablo, y Pablo era muy docto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de lo que él iba a hablar. Otra de las cosas que nosotros debemos de entender es, el pueblo judío es un pueblo que escrutina la Escritura y se la sabe de memoria. Entonces nosotros debemos de tener esa sabiduría de no caer en una religiosidad, sino saber cómo interpretarlo. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? En Proverbios 1, del 1 al 4 nos dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para atender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para escribir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los salmos, ¿para quién son? Para todos nosotros. ¿A quién se va a adaptar el salmo? A la situación que nosotros tengamos. De ahí la importancia que nos dicen, la Biblia no es un libro como un bestseller de que leo una vez y ya lo leí. No, la Biblia la tengo que estar leyendo porque cada vez que yo la lea me va a dar un conocimiento nuevo. Los primeros versículos nos indican la razón de ser de los proverbios. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. La sabiduría de Salomón nos ofrece
que nos ofrece no es solo conocimiento intelectual, sino una guía para vivir una vida justa y prudente. Esta sabiduría nos enseña a discernir lo correcto y lo incorrecto y a tomar decisiones que honran a Dios. Muchas veces nosotros que pensamos que tenemos la razón y nos enfrascamos en grandes conflictos cuando simple y sencillamente la única razón la tiene el Señor. La sabiduría es un don de Dios. La sabiduría no viene por personalidad. La sabiduría es un don que el Señor nos da. La sabiduría es el fundamento de toda educación. La Biblia nos dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La verdadera sabiduría y conocimiento proviene de Dios. Por lo tanto, busca educación y aprendizaje. La búsqueda de educación y aprendizaje es vana si no la ponemos nosotros en el Señor. Y debemos de poner todo lo que nosotros hagamos para el Señor. La educación continua y el crecimiento espiritual. ¿Llega un momento donde sea suficiente de la palabra? Respuesta, no creo. ¿Por qué no? Porque todo el tiempo aprendemos. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que estar abiertos a la enseñanza. ¿Quién nos va a enseñar? Si yo llego y sé que ya tengo el conocimiento absoluto de todo, yo no voy a tener esa apertura para poder obtener otro conocimiento. ¿Y quién me va a impartir el conocimiento? Puede ser desde un niño hasta un doctor en el Evangelio. Entonces, ¿yo qué tengo que ver? Lo que tengo que ver es estar abierto a la enseñanza. Yo saber que no ocupo tener un doctorado o una maestría o estar especializado o ir a un centro de educación especial para poder tener sabiduría. Y lo más importante, yo debo de saber escuchar, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Proverbios 4:2. Independientemente de dónde venga la sabiduría, yo tengo que tener ese estudio de la Escritura para poder saber de qué me está hablando el Señor. Si llegamos con una ecuación matemática y me la muestran, yo no la voy a poder resolver. Por más conocimientos y habilidades matemáticas que tenga, ¿qué es lo que tengo que tener? Esas técnicas especiales que se van a desarrollar en un centro educativo. ¿Cuál es nuestro centro educativo como cristianos? El templo. Pero no solamente la prédica, porque también tenemos las clases de escuela dominical, la escuela bíblica de vacaciones. Yo me pregunto, ¿por qué no traemos a nuestros niños con el mismo empeño a la escuela bíblica de vacaciones como lo hacemos cuando vamos a la escuela secular? Desde mi punto de vista, a la experiencia que tengo, es más importante traerlos a la escuela bíblica de vacaciones. No, pues es que son vacaciones y ¿cómo nos vamos a despertar temprano si toda la semana nos despertamos temprano? No, que el niño descanse. No, los niños no están para descansar, hermanos. Para descansar estamos en otras situaciones. Los niños son una esponja que los traemos y esos versículos, cantos que van a aprender aquí, más adelante los van a traer y esos son los que les van a ayudar muchas veces a mantenerse en el camino, reafirmar su fe o retornar a ella. La Biblia nos enseña que el conocimiento es sabiduría. Como cristianos somos llamados a profundizar constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios. La educación continua en las Escrituras nos permite fortalecer nuestra fe, comprender mejor la voluntad de Dios y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Jesús mismo nos invita a ser discípulos y ser discípulos implica ser un estudiante perpetuo de su enseñanza. ¿Cuáles son los mejores estudiantes? Hay dos tipos de estudiantes. Los estudiantes que son natos, aquellos estudiantes que llegan y les dicen la clase una vez y ya se la aprendieron. Y habemos otros que tenemos que ser un poco más macheteros, se decía. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar estudiando y estudiando y estudiando. Pregunta, ¿cuál de los dos ocupa guía? Los dos. ¿Dónde está la guía? En las Escrituras. Nosotros, ¿cuál es nuestro libro de texto que nosotros tenemos que tener a la mano? Nuestras Escrituras. ¿En quién nosotros debemos de confiar y guiar y basar todos nuestros actos? En las Escrituras.
El valor de de la educación continua nos la dicen en Proverbios 1, del 5 y 6. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero depende cómo nosotros estemos leyendo la Biblia, vamos a tener interés. De ahí la importancia que les digo. ¿Cuándo voy a aprender? ¿Solamente aquí en la prédica? No. Tengo que estar en mi casa, tengo que estar en la escuela bíblica de vacaciones, en la escuela dominical. ¿Por qué la escuela dominical? Porque la escuela dominical es un foro diferente aquí al que tenemos nosotros aquí. La escuela dominical es para yo llegar y expresar lo que yo siento. ¿Sí? La escuela es la prédica es una información que se remite y la escuela bíblica o la escuela dominical es una retroalimentación. Yo tengo que participar en la escuela para poder entender la clase. Si yo llego el domingo a la escuela bíblica dominical y no estudié la lección, pues no tiene chiste. ¿Cuál es el chiste de estar ahí? La estructuración que nos dan con nuestros librillos. ¿Para qué? Porque nos dicen, vas a estudiar este libro, vamos a estudiar este capítulo, vamos a estudiar estos versículos y te tienes que aprender este versículo. En días pasados tuvimos una reunión muy amena y muy fructífera con los maestros de la escuela dominical y nos hacían una aclaración muy interesante que a mí me parece sorprendente que en los que ya vamos perdiendo la capacidad de memorización, hagamos más el esfuerzo de memorizar que los niños que se supone que tienen una habilidad más viva, una memoria más viva. ¿A qué conclusión se puede llegar? Que estamos fallando en el hogar. ¿Qué estamos nosotros haciendo en nuestro hogar? ¿Estamos instruyendo al niño en su camino o estamos dando prioridad a una educación secular que efectivamente nos puede sacar de muchos apuros, pero no lo es todo? La educación no lo es todo. Conocemos gente que tiene grados de educación que lo que les falta es eso, educación. ¿Por qué? Porque va creciendo la educación, pero a la par va creciendo el ego. Es que yo soy maestro, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. ¿Y eso de qué me sirve si estoy perdiendo la humildad? ¿Qué es lo que me dice la palabra? Tú tienes que enseñarte a entender, tú tienes que enseñarte que no lo sabes todo. Llegar y reproducir un mensaje no lo es todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ese mensaje, darle seguimiento. ¿Cuáles son los mejores mensajes y los que quedan más clavados en el alma? Los que tienen seguimiento. ¿Cuáles son las palabras que yo voy a recordar toda la vida? Las palabras que me dicen con amor y con severidad. Entonces, la educación debe de ser basada en la Biblia. La educación tiene un lugar prominente en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento vemos la importancia del conocimiento en la instrucción. Moisés, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasó con Moisés? Pues Moisés fue instruido en la sabiduría y en los principios y en la ciencia de los egipcios. Esto lo vemos en Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Por qué llegó a ser Moisés quien llegó? No, pues es que llegó con la hija de Faraón, pues ya llegó ganando, ¿no? Pero ¿quién era Moisés? ¿No era hijo de un esclavo? ¿En dónde nos va a poner el Señor? Nos puede poner en la mejor institución educativa, pero si yo no soy temeroso del Señor, yo no voy a obtener lo que el Señor me dice. ¿Por qué? Porque no estoy siendo herramienta del Señor. Daniel, ¿quién era Daniel? Otro esclavo, recordando que el pueblo de Israel, por apartarse de la Escritura, fue castigado. ¿Quién era Daniel? Daniel era un esclavo. Efectivamente era miembro de la realeza, pero era un esclavo. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Esto lo vemos en Daniel 1:4. Muchachos, ¿a quién pidió el emperador de Babilonia? Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados de toda sabiduría, sabios en la ciencia y de buen entendimiento.
e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la experiencia, y si nos ponemos a platicar con varios de los hermanos nos van a decir, ¿sabes qué, hermano? Yo no merecía esta beca y me la dieron. Yo no merecía estar aquí y me lo dieron. En el trabajo me va bien. ¿Por qué? Pues porque somos temerosos del Señor. ¿Eso te va a dar riqueza? No, eso me va a enseñar a ser prudente, eso me va a enseñar a ser honrado y eso me va a enseñar a esmerarme. ¿Dónde vemos todo eso? En la Escritura. Si yo pienso que por pura inteligencia lo voy a lograr, estoy mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar la palabra del Señor. Porque todo lo que yo tenga lo voy a poder administrar mejor. Uno de los mandamientos que se nos da o de las ordenanzas es la administración. Yo tengo que ser mayordomo. ¿Y qué quiere decir mayordomo? Saber distribuir, saber hacer las cosas. Y debo de estar en contacto con el Señor. Todas las decisiones que yo tenga van a ser para el Señor. Y no me voy a afanar, porque yo sé que todo lo que tenga o lo que no tenga, el Señor me lo está dando. Y si no me lo está dando en el momento, es por voluntad del Señor. Y eso no me va a quitar las ganas de seguir esforzándome. El Señor creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto lo vemos en Lucas 2:52. Y Jesús creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aún nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podíamos decir, pues es que la inteligencia le venía porque es el Señor. No, Él se estuvo instruyendo. Él sabía de la palabra. Varias de las tretas, trampas que le pusieron al Señor, Él sabía cómo contestarlas, porque era docto en esas ciencias del momento. Entonces, imagínense que si les llegaran al Señor, oiga, Señor, pues no hay que dar el diezmo. No, pues no hay que darlo. Mas, sin embargo, era consciente de que había que pagar los impuestos y había que darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo podemos dar esas respuestas? Pues únicamente leyendo en la Escritura. ¿Tú eres cristiano, entonces no puedes hacer esto? No, sí lo puedo hacer, porque yo no estoy impedido a hacerlo. Mas, sin embargo, yo sé la consecuencia de mi acto. La formación moral y ética. Esto lo vemos en Proverbios 9, 9 y 10. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En la medida en que yo me acerque al Señor, voy a ser más sabio. ¿Por qué? Porque yo voy a tener y voy a estar bajo la voluntad del Señor. La educación cristiana no se limita al estudio de la Biblia, sino que abarca también el desarrollo moral y ético. En un mundo que cambia rápidamente y enfrenta nuevos dilemas, es esencial que los cristianos nos mantengamos informados y preparados para discernir entre el bien y el mal. Ahora hasta ley lo quieren hacer algunas cuestiones que son aberraciones para nosotros. ¿Cómo lo vamos a contestar? ¿Cómo lo vamos a atacar? Nosotros tenemos que estar prudentes y seguirnos informando para poderlo hacer. La formación continua nos ayuda a construir un carácter sólido, basado en los principios y valores cristianos, que nos guíen en la toma de decisiones y en nuestras interacciones con los demás. El principio de la sabiduría nos lo dice Salomón en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero ser sabio, yo no tengo que despreciar la sabiduría que viene del Señor. Una vez tomada la sabiduría, me voy a volver más sabio. Entonces si yo me voy a la Biblia, ya no tengo que ponerme a leer mis libros seculares, ya no tengo que seguirme preparando. No, pues esa es una falacia. La realidad es que la educación nos va a decir
que nosotros nos debemos de esforzar y ese esforzamiento nos va a seguirnos preparando. Este versículo es fundamental. Nos enseña que la base de toda sabiduría verdadera es el temor de Jehová. Pero, ¿a qué nos referimos con temor? No es terror, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. El temor de Jehová implica asombro, reverencia, amor y confianza. En el momento en que nosotros perdamos estas cosas hacia nuestro Señor, ahí vamos a empezar a fallar. Nosotros no nos debemos de dejar de asombrar, porque ¿qué nos dice la ciencia? ¿Cómo un hombre va a caminar sobre el agua? Es científicamente imposible porque las densidades son... Y ahí nos vamos, ¿no? Es que seguramente traía unos zapatos especiales que abonaron a que flotara, porque seguramente era un material especial. Y si yo le quiero empezar a buscar ese significado, voy a perder el asombro. ¿Asombro de qué? De saber que tengo un Dios poderoso y que mi Dios poderoso, si pudo caminar sobre el agua, me va a poder sacar a mí de cualquier problema. Amor. ¿Cómo alguien va a dar la vida por alguien que no conoce? No, hombre, olvídate. Si yo veo un asalto por allá, me voy a ir para allá. ¿Por qué? Porque ahí está el peligro y ni lo conozco y al final de cuentas se va a seguir portando mal. ¿Para qué voy a dar mi vida por él? Ni vale la pena. No. Yo tengo que reconocer ese amor de que mandó a su Hijo para darnos salvación a nosotros. ¿Y para qué quiero salvación? ¿Para seguir haciendo lo malo? Esa es parte de mi decisión y del amor del Señor, que me dice, tú eres libre, tú puedes irte a donde tú quieras, porque al final de cuentas, las decisiones que tú tomes, tú vas a tener que pagar por ellas. Confianza. Esa confianza que nosotros tenemos en los momentos de desesperación, de saber que el Señor nos va a sacar porque es su voluntad lo que pasa, esa confianza yo no la puedo perder, porque muchas veces cuando más flaqueo es cuando más problemas tengo, ¿verdad? Mentira, es cuando más cerca estoy del Señor. Cuando más flaqueo es cuando mejor estoy. Cuando no me falta nada, es cuando me voy a empezar a olvidar del Señor y voy a decir, no, pues qué bueno soy, yo soy el mejor, a mí nadie se me compara y mándenme a quien quieran, yo aquí le voy a dar cátedra porque al final de cuentas yo por mí tengo todo. Y ahí es cuando vienen las pruebas, hermanos, porque nos dice el Señor, sí, por ti, vamos a ver si sí es cierto que por ti. ¿Y a dónde caemos al final de cuentas? A recordar nuestro primer amor. Y ese primer amor nunca se va a olvidar, siempre va a estar presente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros estar en la palabra del Señor, porque es la que nos va a decir, ya vas muy arriba, vente para abajo, acuérdate de dónde vienes. ¿De dónde nos va a sacar, hermano? Dice, del lodo nos va a sacar. ¿Y dónde nos va a poner Él? Con los príncipes. Allá arriba vamos a estar. ¿Pero qué tenemos que hacer ahí? ¿Somos qué? Embajadores en nombre de Cristo. Donde nosotros estemos, tenemos que ser representación del Señor. Acompaña al conocimiento la humildad. Nosotros tenemos que ser humildes, hermanos. Nosotros tenemos que saber que nosotros no logramos nada por nosotros mismos. En el momento en que yo llegue y diga, no, yo, pues es que, oye hermano, pero es que fíjate que el niño está haciendo un comentario. No, el niño no sabe, siéntalo. Estos son temas de adultos. ¿Qué dijo el Señor cuando le querían quitar a los niños? No, deja que vengan. Si hay una persona que va a ver las cosas sin malicia, si hay una persona que te va a decir las cosas realmente como son, es un niño. ¿Por qué nosotros no nos vamos y volvemos a ser como niños? ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que tener asombro, nosotros tenemos que esperar el amor. Cuando éramos niños, ¿cómo esperábamos a mamá y a papá que llegaran a clases o que llegaran a casa? Pues con amor. El papá me regañaba, me enojaba, lloraba, ¿y cómo está el niño después? Con él, con amor, ¿sí? Porque toda la llamada de atención tiene que ser con amor.
Y los correctivos también, hermanos. Es falacia de que los correctivos me van a traumar al niño. Mentira, los correctivos no me van a dejar crecer realmente al niño. El niño tiene que ser corregido, porque si no es corregido, entonces estamos fallando. La educación y el crecimiento espiritual debe de continuar y debe de fundamentarse más cuando son los niños. Nuevamente la invitación, la próxima semana, es un buen foro para que ustedes manden a los niños. ¿Por qué? Porque los maestros son los mejores de todo. No, porque son basados en reglas cristianas. Nosotros como personas fallamos. Si nosotros queremos tomar la educación en el mundo cristiano de nuestros niños en personas, vamos a fallar. La educación de nuestros hijos tiene que estar en la palabra. Si no está en la palabra, estamos mal. Es que no me gusta cómo da la clase. Pues no vayas a ver la clase, ve a ver el contenido que te está dando. Si está en la escritura, el contenido va a estar bien. Si no está en la escritura, el contenido no va a estar bien. Es que yo tengo este manual, yo tengo este material, pues mucho gusto. Si el contenido no está basado en la palabra, no está bien. La educación es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. El apóstol Pablo nos exhorta en 2 de Timoteo 2:15 a lo siguiente: procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto implica un estudio diligente y continuo de la palabra de Dios. El impacto en la sociedad. ¿Cuál es nuestro fundamento y por qué nosotros somos cristianos? ¿Para sentirnos bien? No, para impactar en la sociedad, porque nosotros tenemos una gran comisión, que ahorita la vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice Proverbios 16:21? El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. ¿Cuántas veces a nosotros se nos empieza a ver un cambio y se nos acercan a pedirnos algún consejo o nos piden que hagamos alguna oración? ¿Por qué? Porque nos consideran prudentes, porque nos consideran sensatos, porque nos consideran que nosotros nos vamos a hablar con mala fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Un cristiano bien educado puede tener un impacto significativo en la sociedad. La educación no nos prepara para ser líderes en nuestras comunidades, para influir positivamente en el ámbito laboral o social y político. Al entender mejor los desafíos de la necesidad de nuestro entorno, podemos ser agentes de cambio. Nosotros somos líderes, porque que no se nos olvida, aunque no nos guste el término, porque nos sentamos mal, nosotros somos príncipes y princesas porque somos hijos del rey. Entonces nosotros como tal somos llamados a ser líderes. ¿Estamos? La educación, la misión cristiana. Proverbios 16:23 nos dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Por qué? Porque nosotros lo que digamos vamos a decirlo teniendo conocimiento de la palabra y sabemos que algunas cosas, aunque sean fuertes, son necesarias de hacer. Y yo sé que al recibir una amonestación, por más fuerte que sea, a mí me debe de servir para yo modificar y mejorar, y ahí es donde se lleva esa parte de la educación. La educación y la unidad del cuerpo de Cristo. Proverbios 21:11 nos dice: cuando el escarneador es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Si yo no tengo la palabra y llegan y me amonestan, yo me voy a molestar. ¿Por qué? Por el simple hecho que soy humano y que no me gusta que me digan, estás mal. Esas palabras son las peores que se pueden decir, ¿no? Estás mal, David. ¿Por qué estoy mal? Si yo lo revisé, yo lo hice, yo lo vi, yo le di seguimiento, ¿por qué está mal? Y empezamos una confrontación. ¿Qué es lo que nos dice? El sabio va a aprender de ahí. ¿Por qué está mal? No, pues mira, esto pudo haberse hecho así, así. Ah, sí, es verdad. Voy a llevarme un conocimiento, no voy a llevarme una contienda. Y se va a aprender de todo lo que nosotros sabemos hacer.
Quiero que me levante la mano el hermano o hermana que lo hizo a la primera vez. Nadie. Siempre nosotros tuvimos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Haciendo y recibiendo retroalimentación. Algunas retroalimentaciones amorosas y otras retroalimentaciones un poco más drásticas. La educación, hermanos, es una herramienta, pero es una herramienta para el servicio, en este caso la cristiana del Señor. Si yo me pongo a leer, voy a desarrollar habilidades, si lo queremos ver en el mundo secular, habilidad lectora. Y esa habilidad lectora se me va a desarrollar en la vida secular porque me va a costar menos trabajo leer y aprender. Otra más para leer la Biblia, ¿no? Es que tengo que leer tantos libros, pues no tengo dinero para leer los libros porque son muy caros. Tienes tu Biblia, ponte a leer tu Biblia. Es que ya la leí una vez, léela otra vez y verás que vas a tener un nuevo aprendizaje. ¿Por qué? Porque vas a tener otra perspectiva, por los años, por el tiempo, por las situaciones, todo el entorno en donde yo me esté desarrollando va a hacer que yo tenga otra perspectiva. Nosotros debemos de saber que el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Nosotros tenemos que estar al pendiente y debemos de recordar las palabras del apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otro de los ejemplos que a nosotros tenemos para seguirnos preparando es la educación también nos prepara para la misión de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo tenía discípulos y Él era el maestro. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Aprendiendo. Inclusive en la crucifixión del Señor estaban aprendiendo. ¿Qué estaban aprendiendo ahí? ¿Qué sintió Pedro cuando lo negó 3 veces? ¿Qué sintió Pablo cuando iba a matar cristianos y se le presentó el Señor? ¿No es aprendizaje? No, pues es que yo soy. No, tú no eres nada. Tú eres una herramienta que tienes que estar a disposición del Señor y recordar lo que nos dice el Señor en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Qué es id? ¿Quieres ir? No, me está diciendo, tienes que ir, es una orden. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si a mí me llegan y me dicen, ve a hacer un puente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ah, sí, yo lo hago, ¿cómo no? ¿Llego y me presento? No. Lo primero que tengo que hacer es indagar, investigar, sacar los planos, ver qué tipo, si se va a hacer de concreto, de acero, qué tipo de concreto, qué tipo de acero. Si me van a mandar a hacer un pastel, que me digan, David, hazte un pastel. Ah, sí, ¿cómo no? ¿De qué lo quieres? ¿Sí, hermanos? No, me voy a YouTube, abro un video, veo qué ingredientes, que se le tiene que hablar bonito a algunos pasteles y que no te vayas a desinflar y no sé qué más. Entonces, todo eso yo estoy haciendo un conocimiento. Yo tengo una comisión que es el por qué estamos nosotros aquí. Muchas veces no lo entendemos, pero esta es la comisión, esto es lo que nos está mandando el Señor. Y tenemos promesa. ¿Qué es lo que nos dice? Aunque te humillen, aunque te sobajen, aunque se burlen, aunque te quieran agredir, aunque te quieran asesinar, aunque te quieran golpear, yo voy a estar contigo. ¿Sí? ¿En qué momentos? En ese momento donde la comisión que te estoy mandando, porque tú vas como representante mío, tú vas con mis credenciales, tú vas como mi embajador. En ese momento cuando tú ocupes, tú vas a sacar esa credencial y yo voy a estar contigo respaldándote. ¿Te va a quitar los problemas? No, pero te va a dar consuelo, paz y tranquilidad. Esa paz y tranquilidad que a mí me da saber, si es que conozco a fulanito, yo conozco a fulanito, ¿sí? Pues nosotros tenemos a nuestro Padre que va a estar con nosotros, pero para poder llevar esta encomienda,
Nosotros tenemos que estarnos instruyendo. Si nosotros no nos estamos instruyendo, estamos cometiendo una gran irresponsabilidad. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Porque nos vamos a dar cuenta cuando estemos hablando con una persona y no tengamos esas herramientas para presentar el plan de salvación. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Cuando yo llegue en una situación y diga, ay Dios mío, ¿qué harías tú? Pues te hubiera dicho si hubieras leído la palabra. Pero no estamos nosotros teniendo esas cuestiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Primero, debemos de estar buscando continuamente la sabiduría de Dios. Si nosotros queremos ser sabios en nuestro propio concepto, ahí vamos a estar fallando. Nosotros tenemos que ver que la sabiduría viene del Señor. ¿Y cuál sabiduría? Toda la sabiduría, porque el Señor nos va a enseñar a ser prudentes. El Señor nos va a enseñar que cuando tenemos que hablar fuerte, ¿o qué le dijo Pablo a Pedro? No pasa nada, Pablo, mira, está bien. No, le dijo, eres un hipócrita. Porque cuando vienen los judíos, sí estás ahí, judío, y cuando estás con los gentiles, ahí estás, no, ni se me acerquen, porque no vayan hablando con ustedes. Y gracias a eso, nosotros tenemos la palabra, tenemos que hablar fuerte, porque no debemos de permitir que sucedan cosas que estén fuera de la voluntad del Señor y de las Escrituras. Valorar el aprendizaje continuo. Nosotros tenemos un instrumento dominical que nos ayuda a ir creciendo espiritualmente y no es la prédica. La prédica es nada. La prédica es venir nosotros y escuchar un poco de porciones de la palabra. Si todo fuera la prédica, hermano, pues vamos a quedarnos en casa y hay muy buenos mensajes en YouTube. Hay buenísimos mensajes que podemos descargar de las redes sociales. Pero ¿qué es lo que nos dice? Debo de venir a convivir y a fortalecer el pueblo o el cuerpo de Dios. ¿Y quiénes son el cuerpo de Dios? Todos nosotros. Aunque algunos tengamos cara de mala cacha o de enojados, pues a lo mejor sí lo somos, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces nosotros debemos que estar conviviendo entre nosotros. Nosotros nos tenemos que estar preocupando por nosotros. Acciones de gracias. Que pase el hermano que tenga que pasar y que diga, porque todos nosotros deberíamos de estar aquí desde el hecho de que seguimos aquí, hermanos. Porque esa es gracia y regalo de Dios. ¿Para qué estamos aquí? No lo sabemos. Nosotros debemos de ser agradecidos y debemos de estar valorando el aprendizaje continuo. Hay que venir, hay que estar en la prédica, pero también en las clases de la escuela dominical. Es que no desayuné, pues tómate una manzanita, levántate más temprano o vete tantito a desayunar y regresas, ¿no? Pero tenemos que estar aquí. Vivir en reverencia a Dios. Nosotros no debemos de perder esa reverencia porque Él es nuestro Padre. Si en el trabajo secular, cuando llegue el jefe, ¿cómo nos portamos? Igual. Los que tenemos cierta relación con el jefe, pues sí, ¿no? Pero los demás no. Llega el jefe y hasta queremos hacer caravana de sí, Señor, y con nuestro Señor no. Tenemos espacios que deben de ser guardados. Compartir, y lo más importante, compartir la sabiduría con otros. Nosotros debemos de cumplir esa gran comisión para poder llevar a cabo el plan de Dios. Hermanos, con esa misma alegría con la que nosotros terminamos un ciclo, yo recuerdo cuando terminé mi carrera, cuando terminé la prepa, cuando terminé la secundaria, es un gozo que nos da, hermanos, es una alegría que nos da. Ahora con mi hermano, con mi sobrina que va empezando sus meninos en las clausuras, se siente una alegría. Esa misma alegría es la que nosotros tenemos que traer aquí al templo. Oramos, por favor, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas seguir creciendo en tu sabiduría, Padre. Te pedimos que estés con nosotros en toda la semana. Te pedimos por la escuela bíblica de vacaciones y por la escuela dominical.
Tú síguenos preparando, Señor, y síguenos dando herramientas para poder llevar tu obra y tu palabra, Señor. Que todo lo que nosotros hagamos sea para honra y gloria tuya, que nunca nos vanagloriemos, Señor, sino que siempre sepamos que estamos a tus órdenes y a tu servicio. Asimismo, Señor, te pido por los hermanos que vienen, tú tráelos con bien, Padre, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a dar un pequeño momento para que nuestro hermano Edgar dé un pequeño aviso. Muy buenos días, hermanos. Es muy breve, muy breve. Por motivo del mes de la Biblia en agosto, que nosotros celebramos como bautistas, como pueblo evangélico, estaremos teniendo un café conferencia, el cual se titula así. Tiene que ver con los inicios. Yo le puse un título así, que es Creación, Confirmación y Difusión del Nuevo Testamento. Entonces es una conferencia muy importante para ver cómo se va creando el Nuevo Testamento, se va confirmando y también se va difundiendo, porque es nuestra tarea también preservarlo hasta que Cristo venga. Bueno, quedan todos invitados. La cita es el sábado 3 de agosto a las 10 de la mañana, aquí en las instalaciones de la iglesia, aquí en la nave posterior. Muchas gracias, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a pasar a recoger las ofrendas y les voy a pedir a mis hermanos diáconos si pueden pasar, por favor. Bueno, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor.
Vamos a tener un momento de alabanza y les voy a pedir a mis hermanos de música que me apoyen. Muy bien, hermanos, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 223, A solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el callo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con el cantado yo estoy, aunque yo no llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Amén. Bueno, hermanos, para podernos ir, les voy a pedir que se sienten, por favor. Y le voy a pedir a mi hermano David si me puede ayudar con la oración de despedida. Nuestro destino, Señor, con bien, y síguenos guiando como hasta ahora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos y recuerden que son bienvenidos en la escuelita bíblica.